empezar. Compartir pantalla. Pongan en silencio su micrófono, por favor. Ahí se ve bien. ¿Ven bien ahí, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces, antes de empezar, nosotros dijimos que en el hombro, en la articulación del hombro, esto es todo el hombro, en el hombro hay 5 articulaciones, ¿verdad? 2 articulaciones, o sea, 3 articulaciones son verdaderas y 2 son falsas. ¿Por qué dijimos nosotros que una articulación es verdadera? Porque hay la unión de un hueso o de un relieve óseo con otro relieve óseo. O sea, hay superficies articulares. Pongan en silencio su micrófono, por favor. Se escucha todo ahí. Gracias, Olga. Entonces, la primera articulación, ¿sí? Y la articulación más importante en el hombro, que es esta, es la articulación glenumeral, la primerita. Hilda, poner en silencio tu micrófono, por favor. Hilda, gracias. Entonces, esta primera articulación que tenemos aquí es la articulación glenumeral, y como es una articulación verdadera, entonces hay superficies articulares. Aquí la superficie articular en esta articulación es la cavidad glenoidea, que es una cavidad de la escápula o omóplato, ¿sí? Con la cabeza del húmero. Entonces, esta unión de esta cabeza humeral con la cavidad glenoidea forma la articulación glenumeral. La segunda articulación es la articulación acromioclavicular, en donde el acromión, que es una estructura que forma parte de la escápula, se articula con la clavícula. La tercera articulación es la articulación externocostoclavicular, en donde tenemos, o la articulación acá se une, la clavícula, el esternón, y acá abajito tiene que estar la primera costilla. Entonces ahí forma la articulación externocostoclavicular. Y luego tenemos las dos articulaciones. Esto Sí, serían los verdaderos, ¿verdad? sí, señor, así mismo es. Así mismo es, Fernando. Entonces, la Perfecto. glenumeral, la acromioclavicular y la esternocostoclavicular son las 3 articulaciones verdaderas. Las 2 falsas son la escápulo-torácica, en donde la escápula se une con el tórax, pero gracias a músculos, hay una unión entre ellos, es un músculo muy importante que se llama serrato anterior o serrato mayor, une a la escápula con las costillas. Entonces eso forma la articulación escápulo-torácica. Y luego tenemos la articulación córacoclavicular o subdeltoidea, que se encuentra a este nivel, en donde ahí está formado también por músculos. Entonces esta, tanto la coracoclavicular y la escápulo-torácica, son articulaciones falsas porque no hay unión de un hueso con otro hueso. Entonces acá tenemos las 5 articulaciones. De estas 5 nosotros hablamos de esta que está aquí, de la más importante, que es la glenumeral, ¿sí? Esta articulación glenumeral, cuando nosotros movemos tanto en una flexión o una abducción, todas estas articulaciones también se mueven, tanto la acromioclavicular, la esternocostoclavicular, la coracoclavicular y la escápulo-torácica. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos flexión de hombro, cuando llevamos el brazo hacia arriba, no es que solamente se mueve esta articulación, sino todas estas también participan. Todas participan en conjunto. O sea, si nosotros tenemos una lesión, por ejemplo, en la articulación acromioclavicular, la flexión del hombro va a estar limitada. No vamos a poder realizar toda la flexión de hombro porque esta articulación tiene una lesión, no está funcionando bien. ¿Estamos, chicos? Bueno, partiendo de eso, vamos aquí. Esto que vemos aquí es una vista posterior, o sea, una vista de atrás hacia adelante de la escápula, ¿sí? Esto es la escápula. Esta escápula está formada por esta estructura que tenemos aquí, se llama espina de la escápula. Esta es la espina. Esta estructura que tenemos aquí se llama acromión. Este es el acromión, ¿sí? Este es la clavícula y acá tenemos la articulación acromioclavicular.
Este huesito que tenemos aquí se llama apófisis coracoides, que también forma parte de la escápula. Aquí tenemos un ángulo que se llama ángulo superior de la escápula. Acá abajo tenemos otro ángulo que se llama ángulo inferior de la escápula. Este borde que está aquí se llama borde vertebral porque está en dirección a las vértebras. Y este borde que tenemos aquí se llama borde axilar porque está hacia la axila. Acá tenemos una fosa, como un huequito, que se llama fosa supraespinosa. ¿Por qué se le dice fosa supraespinosa? Porque está encima de la espina de la escápula. Fosa supraespinosa. Y acá se origina un músculo muy importante que es el músculo supraespinoso. Aquí abajito, o acá abajo, tenemos otra fosa que se llama fosa infraespinosa. Fosa infraespinosa porque está debajo de la espina de la escápula. Y acá se origina otro músculo muy importante que es el músculo infraespinoso que forman parte del músculo del manguito rotador. Este hueso que tenemos aquí es el húmero, ¿sí? Y esta es la cabeza humeral. Y acá tenemos la articulación acromio, la articulación glenohumeral. Esto que tenemos. Acá vemos una misma imagen, este es el músculo supraespinoso, ¿sí? Que se origina en la fosa supraespinosa y se inserta en el húmero, se inserta aquí, acá termina en una estructura que se llama troquíter. Y el músculo infraespinoso, esto que vemos aquí, se origina en la fosa infraespinosa y también se inserta en el troquíter, en el húmero. Esto que vemos aquí son los tendones, ¿sí? Este es el acromión y esto vendría a ser en teoría la clavícula. Y acá tenemos la articulación acromio-clavicular. Acá tenemos también la vista de la escápula, la clavícula, el acromión, la cabeza humeral, ¿sí? Esto que vemos, todos los huesos largos, ¿sí? El húmero se considera un hueso largo, están formadas por dos extremidades. Esto que está aquí se llama extremidad superior porque está más hacia la cabeza y esto que está más hacia el codo se llama extremidad inferior. Entonces, esto que vemos aquí se llama epífisis. Esto también se dice epífisis. La parte media de un hueso largo se le llama diáfisis y la epífisis. Y entre la diáfisis hay una parte media que se llama metáfisis, que está aquí. Y acá se encuentran los huesos o las células de crecimiento del hueso. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, para continuar, nosotros en la articulación glenohumeral dijimos que las superficies articulares son la cabeza del húmero más la cavidad glenoidea de la escápula. Luego teníamos unos componentes que se llaman componentes intraarticulares, que es lo que se encuentra dentro de la articulación glenohumeral, que son la membrana sinovial, el líquido sinovial, el cartílago sinovial y una bolsa que se llama bolsa serosa o una bolsita que se llama bolsa subacromial. Entonces, esas cuatro estructuras son los componentes que se encuentran dentro de esta articulación glenohumeral. Luego nosotros teníamos los componentes extraarticulares, que son las estructuras que se encuentran por fuera ya de la articulación glenohumeral. El primer componente extraarticular dijimos que era la cápsula articular. Luego teníamos los ligamentos, ¿sí? Entre los ligamentos en la articulación glenohumeral hay dos. Tenemos el ligamento glenohumeral que tenía 3 fibras, superior, medio e inferior, y tiene la forma de una Z. Luego tenemos el ligamento coracohumeral, ¿sí? Que está formado por 2 haces, un haz troquiniano y otro haz que se llama troquiteriano.
¿Por qué se le dice troquiniano y troquiteriano? A ver si alguien me dice. ¿Alguien anotó? Porque el ligamento coracomeral tiene dos As, troquiniano y el otro es troquiteriano. ¿Por qué esa diferencia? Porque uno, por ejemplo, el As troquiteriano se inserta en el troquíter del húmero y el As troquiniano se inserta en el troquín. Acá pues yo le dije que hay un troquíter y hay un troquín. El As troquiteriano, el ligamento viene de la apófisis coracoide, o sea, de este huesito que estamos aquí, y se inserta en el troquíter, troquiteriano. Y el troquiniano se inserta en el troquín. Entonces, el ligamento coracomeral tiene dos haces. ¿Cuáles son los dos haces del ligamento coracomeral? Chicos, vamos, despiértense ya, por favor. ¿Cuáles son los dos ligamentos coracomerales? ¿Cuáles son? El troquiniano y el Trifiniano y... No. A ver, Andrea, te escucho. Sí, Te escucho, Andrea. Andrea, te escucho. Profe, no me sale. A ver. Tropiniano. Troquiniano. Con Q. Troquiteriano. Y troquiteriano. Troquiniano y troquiteriano. Esos son los dos ligamentos coracomerales. Luego, ¿estamos ahí? ¿Sí? Luego, nosotros sí, tenemos, bueno, luego tenemos nosotros los músculos, ¿sí? Que estos músculos yo les había dicho a ustedes por movimientos. Nosotros dijimos que los ligamentos se encargan de dar una estabilidad a la articulación glenohumeral y los tendones que forman parte de los músculos también le dan estabilidad a la articulación. Los ligamentos, ¿qué tipo de estabilidad le dan? ¿Activo o pasivo? Pasivo. Una estabilidad pasiva. ¿Por qué es pasiva? ¿Por qué una estabilidad pasiva y no una activa, por ejemplo? porque se queda quieta. Claro, porque los ligamentos dan una estabilidad pasiva porque es estático. Por ejemplo, si nosotros estamos parados sin hacer ningún movimiento, los ligamentos se empiezan a contraer y le dan una estabilidad a la articulación para que no haya una luxación, por ejemplo. Y luego tenemos los músculos que por medio de los tendones dan una estabilidad que se llama estabilidad activa, que es cuando nosotros realizamos algún tipo de movimiento. Por ejemplo, hacemos flexión de hombro o extensión de hombro. Entonces los tendones actúan porque el músculo genera fuerza muscular, ¿sí? Y le dan también esa estabilidad a la articulación para que no haya una luxación, o sea, para que el hueso no salga del lugar, como se dice vulgarmente. A eso se le llama luxación. Bueno, entonces, partiendo de eso, el primer movimiento que tenemos en la articulación glenohumeral es la flexión del hombro, ¿sí? La flexión de hombro lo realizan muchos músculos, ¿sí? Pero hay algunos músculos que son más importantes que otros, ¿sí? Porque los otros músculos ayudan a la flexión de hombro y se le dicen músculos accesorios. Entonces yo les dije a ustedes algunos músculos que hay, pero ustedes utilizando otro material o otro libro pueden encontrar otros más músculos, por ejemplo. En la flexión del hombro tenemos la fibra anterior del deltoides, el supraespinoso y el córaco humeral. Esos son los tres músculos de la flexión del hombro. Ustedes pueden encontrar otros músculos también, por ejemplo, la porción larga del bíceps, la fibra clavicular del pectoral mayor, y así. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Profe, ¿cómo eran? ¿Tres músculos qué? Los tres músculos que hacen la flexión del hombro son
el supraespinoso, el coracomeral y la fibra anterior del deltoides. Esos son los tres músculos que hacen la flexión del hombro. Luego tenemos el otro movimiento, que es la extensión del hombro. La extensión del hombro, ¿sí?, lo realiza también la fibra posterior del deltoides, el dorsal ancho y el músculo redondo mayor. También son tres. La extensión del hombro lo realiza la fibra posterior del deltoides, el dorsal ancho y el redondo mayor. Luego tenemos la abducción del hombro, ¿sí?, que lo realizan dos músculos, el supraespinoso y las fibras medias del deltoides. La abducción del hombro lo realiza el supraespinoso y las fibras medias del deltoides. Allá tenemos ya flexión, ya tenemos extensión, ya tenemos abducción. Y luego tenemos la aducción, que es llevar el brazo hacia adentro, ¿sí? Eso lo realiza el músculo pectoral mayor. Luego tenemos la rotación interna del hombro, que lo realiza solamente un músculo, que es el músculo subescapular. Y luego tenemos la rotación externa del hombro, que lo realiza el músculo infraespinoso y redondo menor. Entonces ya tenemos la flexión, la extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. Y la suma de todos esos movimientos, tenemos la circunducción, que es un movimiento circular. Esa es la suma de todos estos movimientos. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Cómo se llamaba la suma de los movimientos, profe? Circunducción. Circunducción. Esa es la suma de todos los movimientos. Y ahí participan o actúan todos los músculos. Luego tenemos nosotros unos músculos que se encargan de dar una estabilidad, ¿sí?, a la articulación glenohumeral, que se llama estabilidad transversal en esta dirección, que son los músculos del manguito rotador. Los músculos del manguito rotador son el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, el subescapular, y también se le considera a la porción larga del bíceps. Entonces, esos son los músculos del manguito rotador. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular y la porción larga del bíceps. Allá tenemos los músculos del manguito rotador. Entonces, acá por ejemplo nosotros tenemos el músculo redondo mayor, ¿sí?, que se origina del ángulo inferior de la escápula y se inserta en el húmero. Acá tenemos un músculo que es un músculo de la escápula, que se llama romboides mayor, romboides menor y el elevador de la escápula, ¿sí? Acá tenemos una vista interna, esta es la cavidad glenoidea de la escápula, donde se articula la cabeza del húmero, ¿sí? Esto que está aquí es el acromión. Esto se llama apófisis coracoides. Este es el ángulo axilar, disculpen, el borde axilar de la escápula. Acá tenemos los mismos músculos. Este es el músculo redondo menor. Este es el músculo redondo mayor. Este es el músculo infraespinoso. Y este que está aquí es el músculo supraespinoso. Este es el músculo romboides. Y este es el elevador de la escápula. Acá tenemos el músculo subescapular, que es el músculo que hace o realiza la rotación interna del hombro, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí?,
la tuberosidad mayor del húmero, que es el troquíter, y un poquito más por aquí, por abajo, se encuentra el troquín. Esto es la cabeza humeral. Acá teníamos las 5 articulaciones, que fue lo que ya le mostré. Y acá teníamos los ligamentos. Este ligamento coracohumeral, que tenía 2 fibras, troquiniano y troquiteriano. Los ligamentos glenumerales superior, medio e inferior, y tienen la forma de una Z. Este, por ejemplo, el músculo es un músculo de la cabeza y el cuello, que es el trapecio. Esta es la fibra superior del trapecio. Acá tenemos las fibras medias del trapecio y la fibra inferior del trapecio. Entonces, el trapecio tiene 3 fibras: superior, medio e inferior. Por ejemplo, la fibra superior del trapecio realiza la elevación de la escápula, o sea, dirige el hombro hacia la oreja. Es cuando nosotros hacemos este movimiento. Esto hace la fibra superior del trapecio, la fibra media hace la abducción de la escápula y la fibra inferior hace la depresión de la escápula. Ahí tenemos el romboide, que fue lo que ya vimos. El romboide es mayor y el romboide es menor, que son músculos que unen a la escápula con la columna vertebral. Ahí tenemos el músculo elevador de la escápula, que también hace o realiza la elevación de la escápula. La escápula se dirige hacia arriba, o sea, al hacer este movimiento. Ahí tenemos el músculo muy importante, que es el serrato anterior, que une a la escápula con la costilla, que es la articulación falsa, que es la escápulo-torácica. Y este es el músculo que se encarga de unir a la escápula con las costillas, el serrato anterior, o serrato mayor también se le llama. Ahí tenemos el músculo, que es el músculo pectoral menor. Este es un músculo muy pequeñito que se encuentra debajo de la clavícula, que se llama músculo subclavio. Acá tenemos el músculo dorsal ancho, que es el músculo más voluminoso y más grande de la espalda, ¿sí? Este músculo realiza la extensión del hombro. Acá tenemos el músculo deltoides, que es el músculo más superficial, ¿sí? Que tenía una fibra anterior, una fibra media y una fibra posterior. Este es el músculo pectoral mayor, ¿sí? Que realiza la abducción del hombro. Este es el músculo subescapular, que realiza la rotación interna del hombro. Este es el músculo supraespinoso. Entre todos los músculos del manguito rotador, el que más se lesiona con frecuencia en el hombro es este músculo, el supraespinoso. Y es por su ubicación. Se encuentra aquí, en un huequito, o en una fosa que se llama fosa clavicular, aquí, ¿sí? Y este es el músculo que se lesiona con mayor frecuencia en el hombro, ¿sí? Por ejemplo, el hombro del tenista es por una tendinitis del supraespinoso, el hombro del nadador es por una tendinitis del supraespinoso. O sea, este es el músculo que se lesiona con mayor frecuencia en el hombro, el supraespinoso. Acá tenemos el músculo infraespinoso, el músculo redondo menor, que fue lo que ya vimos. Este es el músculo subescapular, el músculo supraespinoso. Este que está aquí es el redondo menor y este es el músculo supraespinoso. Acá tenemos también el músculo redondo mayor. Este es el coracobraquial, que hace la flexión del hombro. Y hay. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Se entendió bien? Porque falta menos de un minuto. Profe, en caso de que vos en el examen preguntes cuál es la inserción del músculo coracobraquial con otro músculo, Sí. nosotros tenemos que poner cara medial de la diáfisis humeral en un tercio superior. ¿Y esa respuesta va a estar bien o tenemos que definirle de otra forma? No, está súper bien. Yo ya me fijé en la respuesta que ustedes pusieron en el trabajo y todos están bien. Ah, ya. Doy como, Porque ese...
Sí, no te vayas a preocupar. Doy como 2 o 3 opciones con respecto a eso. Bueno, chicos, Ah, ya. si este se corta, vamos a continuar.